7:42, y como cada semana, un par de semanas no estuvo porque estuvo de viaje, pero recuperamos y es una alegría, un honor, un lujo tener la columna de Eugenio Raúl Zaffaroni, el juez de la Corte Interamericana de Derechos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema Argentina, ex juez, por supuesto. Zaffaroni, a partir de análisis de la conducta del expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante la pandemia de coronavirus, el ex juez se refiere al rol de los medios de comunicación en la difusión de noticias falsas y en la protección de determinados actores políticos. Amigas, amigos, muy buenos días. Hace un tiempo me tocó intervenir en el caso de Bolsonaro y de su actitud frente a la pandemia. Es decir, todas las mentiras que dijo, recomendó remedios tóxicos, minimizó la cosa, deslegitimó las vacunas, desechó todo lo que decía la Organización Mundial de la Salud, la ciencia, y todo eso, privilegiando la economía sobre la vida, le costó a Brasil varias decenas de miles de muertes, comparando el número de muertos de Brasil en proporción con el de nuestro país, por ejemplo. Pero más allá de los hechos, la pregunta es cómo ha sido posible la comisión de semejante delito contra la humanidad. ¿Cómo se explica que un jefe de Estado mienta descaradamente sobre una materia técnica de la que nada sabe? Las respuestas a estas preguntas suelen insistir en la señalización de ciertas semejanzas con los totalitarismos europeos de entreguerras. En verdad, no nos parece acertado pretender que algunos rasgos comunes agoten la explicación, pues los hechos de esta naturaleza tuvieron lugar en el país más extenso de Sudamérica, en una sociedad altamente estratificada y sobre todo en el siglo XXI. No es correcto que nos tranquilicemos y dejemos de lado nuestra angustia con simplismos de analogías con crímenes del pasado que por completo son extraños a nosotros cuando los hechos alertan sobre el peligro de nuevas formas actuales y australes de totalitarismo. Los tiempos son otros, no estamos en Europa ni a mediados del siglo pasado. La economía financiarizada subordina a la política. El actual colonialismo tardío es financiero. El ídolo no es la raza ni el Estado, sino el mercado. Sus paupérrimos teóricos no son filósofos. El fascismo tenía un filósofo de lujo, como Giovanni Gentile, pero los de ahora son economistas convertidos en panfletarios políticos, como von Hayek, como von Mises, como Friedman y otros de menor entidad. La idolatría del mercado encubre un orden mundial que pone en riesgo la supervivencia humana del planeta. En este marco nada tranquilizante, también cambió la técnica de comunicación. Bolsonaro no es Goebbels. Hace casi 4 décadas, Neil Postman advirtió que la información de la letra impresa se estaba contaminando rápidamente hasta ser reemplazada por la comunicación televisiva. La observación de Postman, si bien se centraba en el fenómeno en los Estados Unidos, fue profética y con los años ha cobrado validez para todo el mundo. Señalaba Postman que la comunicación oral se convirtió en escrita, de escrita se pasó a la letra impresa y finalmente el advenimiento de la televisión eliminaba el discurso, eliminaba la lectura de libros, el razonamiento y la discusión para pasar a una cultura de la imagen, pero como puro entretenimiento. Cualquier mirada a la televisión de nuestros días basta para percatarse de que el título del libro de Postman, que se llamó Divertirse hasta la muerte, se convirtió en dominante. Todo es entretenimiento. La imagen no resiste más de un minuto en la televisión. Cambia de inmediato. Aunque se hable de catástrofes, de los crímenes más aberrantes, se interrumpe de continuo con publicidades de queso, fiambres, medicamentos, viajes. Se mezcla con informaciones de banalidades, de amores y desamores de famosos. Todo eso condiciona a un público a dejar de lado, a olvidar el hábito de la discusión racional, a tomar toda esa discontinua, inconexa y contradictoria información televisiva como un entretenimiento en el que no interesa mucho lo que el presentador y el candidato político dice, sino cómo se presenta. Hace ya demasiados años que Nixon perdió en un debate presidencial porque no se había afeitado. Lo señalado por Postman se potencia ahora con los teléfonos celulares que imprimen la sensación de más libertad,
con la digitalización, el culto a los datos. Como señala Byung-Chul Han, los medios virtuales, los Big Data y la inteligencia artificial operan por debajo del nivel de conciencia. La información se apropia de los estratos prerreflexivos, pulsionales y emotivos del comportamiento que preceden a las acciones conscientes. Su psicopolítica, basada en datos, se insinúa en nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta de esta intromisión. El medio de comunicación es el mensaje. Cada medio de comunicación condiciona una cosmovisión, una Weltanschauung particular. La de la televisión y la virtualidad condicionan la de una eterna diversión. Los hechos más graves pasan banalizados y son parte de una continuidad inconexa de entretenimiento. 7:48, la columna de Eugenio Raúl Zaffaroni. Zaffaroni advierte que la lógica televisiva desplazó a la lectura de libros y eso contribuye a la dominación política de un sector social por sobre otro, sin importar el contenido de los mensajes. No se trata de la distopía totalitaria de Orwell, porque 1984 pasó, y pasó sin ninguna dictadura que quemase libros, aunque algunos autoritarismos todavía incautos lo hayan hecho. Ahora nadie se toma la molestia de quemar libros, sino que simplemente se dejan de lado. Las redes contribuyen a desintegrar la sociedad en grupos que no se consideran sino víctimas de cualquier conspiración insólita. En vez de Orwell, quien tenía razón era Huxley. Tenía razón porque ahora la dominación se produce cuando se la ejerce dando la sensación de la más completa libertad. Nos divertimos libremente mientras somos dominados. Este es el resultado del medio de comunicación hegemónico que nos crea la realidad como entretenimiento. ¿Realmente acaso los insólitos argumentos de Bolsonaro acerca de la pandemia, la gripeciña, la vacuna y todo eso convencieron a alguien? De ningún modo. Por un lado fue su imagen de seguridad, su presencia con postura avasallante, su supuesta seriedad y la contundencia de sus afirmaciones, su modo de mirar fijamente a las cámaras, fue todo eso, pero nada, para nada su contenido disparatado. Por otro lado, no puede negarse el importante factor de un público al que las redes predisponen para receptar versiones conspirativas por desmedidas que fueren. Y a todo esto debe agregarse que, bueno, sí, la cultura del libro, la comunicación del libro no desapareció, pero quedó en manos de una minoría de intelectuales aburridos que dan largas explicaciones que nadie tiene paciencia para escuchar y tampoco entrenamiento para comprender. El problema es que esto trasciende el caso del delito cometido por Bolsonaro, porque si bien no toda la política se decide de esta manera, porque nada es omnipotente en este mundo, no deja de revelar que en buena parte incide en la política una información que no responde a ninguna racionalidad, porque trabaja sobre niveles no conscientes, aceptada con complacencia como entrenamiento, permitiendo que el absurdo se tome parte de la realidad creada. El totalitarismo por vía de diversión es el que posibilita la eficacia de las mentiras, incluso cuando tienen la enorme dimensión de las que encubrieron el crimen contra la humanidad cometido por un jefe de Estado como fue Bolsonaro. Por eso creemos que es menester mirar más allá de este hecho para meditar acerca de la posibilidad misma de que se haya creado el espacio social en que tuvo lugar el hecho, en que se expresaron estas mentiras, y al mismo tiempo pensar en la necesidad de encontrar la forma de evitar que nuestras democracias se conviertan en infocracias totalitarias que hagan realidad la distopía de Huxley. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Raúl.